Bueno, entremos de lleno a esta explicación. Hoy vamos a explorar cómo dominar los tiempos pasados del español, que, si lo pensamos bien, y especialmente para un estudiante brasileño, es exactamente como convertirse en un director de cine. O sea, en español tenemos dos herramientas clave para hablar del pasado, el pretérito imperfecto y el indefinido. Al principio, si tu lengua materna es el portugués, la diferencia suena súper familiar, ¿verdad? Pero cuidado, porque sin la dirección adecuada, esto puede crear un caos total en la trama de cualquier conversación. A ver, esta cita es una joya y captura la esencia perfecta de los tiempos en español. Nos dice que el imperfecto es esa niebla suavecita que pinta todo el paisaje y crea el ambiente, mientras que el otro tiempo, el indefinido, es literalmente un portazo. Es una puerta que se abre y se cierra de golpe para marcar los hechos duros, esas acciones que ya empezaron y terminaron. Pasemos a la primera parte, el paisaje, o bien el pretérito imperfecto. El imperfecto es nuestro director de arte. Se encarga de preparar la escena. Lo usamos para hablar del contexto, de nuestros hábitos, de las emociones, las acciones repetidas o esas situaciones que simplemente quedan abiertas. Haz de cuenta que nos muestra todo el entorno y las rutinas sin decirnos exactamente a qué hora o cuándo terminó la acción. La cámara nada más sigue grabando y el momento fluye sin cortes. Y esto ilustra padrísimo cómo estos estados y hábitos se estiran a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hablando de los 90s, era joven y deseaba viajar. Luego, una rutina típica de fin de semana. Nos veíamos. O una situación en curso. Hacía mucho calor. Ojo aquí, para un estudiante de Brasil, la intuición dice que esto funciona igualito al pretérito imperfecto del portugués. Y sí, se parece, pero el español es mucho más exigente y pide una precisión absoluta para separar el fondo del evento principal. Ahora, vámonos directo a la acción, el pretérito indefinido. El indefinido es la herramienta para la acción pura, esa que tiene un principio y un final clarísimos. Lo usamos para acciones terminadas, cambios concretos, hechos súper puntuales y para avanzar la secuencia narrativa. Son esos momentos exactos donde la acción empezó, pasó y se acabó. O sea, es el momento justo donde el director grita «corte» y la escena termina para siempre. Lo verdaderamente interesante aquí es cómo estos puntos específicos de la trama llegan de repente a interrumpir esa línea de tiempo continua que traíamos. Vemos eventos exactos, como un año preciso. En 2005 se mudó. Luego lo que pasó inmediatamente después, se casó. Y un día súper específico. Ayer me llamó. Estos son eventos concretos que de verdad hacen avanzar la historia, empujando la película de una escena que ya terminó hacia la que sigue. Llegamos a la sección 3. El choque de perspectivas. Contexto versus evento. A ver, al pasar de las escenas descriptivas a los eventos narrativos, la intuición desde el portugués brasileño muchas veces nos deja depender nada más del contexto para entender si algo ya pasó o si era una rutina. Pero no, el español te exige un cambio de estructura muy firme. Por ejemplo, decir hacía calor establece el clima de un recuerdo, el puro ambiente, mientras que hizo calor cierra el reporte de un evento específico que ya quedó completamente atrás. El contraste es súper evidente. Por un lado, hacía mucho calor, nos describe la temperatura continua, como el escenario de fondo de nuestra película. Pero por otro lado, hizo mucho calor ayer. Es un reporte contundente. Es un hecho de un día específico que ya se acabó. Lo mismo pasa con las descripciones. Establecer la naturaleza continua de un personaje diciendo «era una persona tranquila» nos muestra un rasgo extendido en el tiempo. En cambio, si juzgamos un evento ya finalizado con «fue una experiencia increíble», funciona como una valoración completa. Es tal cual como la reseña de una película que escribes cuando ya salieron los créditos finales. Y fíjense en el choque entre un hábito y un evento único, porque no deja lugar a dudas. La costumbre de «nos veíamos frecuentemente» frente al acto aislado de «nos vimos ayer» comprueba que el español te obliga a elegir el tiempo correcto para transmitir la historia real. Hay que dejar claro si una reunión era una rutina súper acogedora de todos los fines de semana o si fue un simple giro de tuerca en la trama que pasó una sola vez. Pasemos a un tema que siempre es un reto. Sección 4. El truco reflexivo y los cambios de significado. Noten el contraste tan brutal entre el estado general de estar dormido o el simple hábito que representamos con el verbo dormir y el proceso activo de ir cayendo en el sueño, que es dormirse. Uno es el paisaje estático de fondo y el otro es la acción dinámica de entrar en escena. Para que nunca se nos olvide este cambio reflexivo, siempre ayuda a acordarse de esta broma típica. Siempre te duermes viendo películas. Netflix, el somnífero oficial del siglo XXI.
Aquí usamos te duermes en forma reflexiva precisamente porque describe esa acción involuntaria de entrar en el sueño a la mitad de la película. Marca un cambio de estado, no es simplemente la actividad general de descansar. Y pasa exactamente lo mismo con la ropa. Vestir es simplemente usar cierta prenda como un estado de fondo. Es el vestuario que el personaje ya trae puesto. Pero vestirse, con el reflexivo, es el proceso activo y en pantalla de ponerse la ropa, como esa acción emocionante de prepararse justo antes de ir a una super fiesta. Para ir cerrando, hagamos una pequeña prueba de perspectiva. Luces, cámara, acción. Recorriendo la lógica de todo lo que acabamos de ver, la respuesta se vuelve clarísima. El imperfecto siempre va a ser esa ventana abierta al fondo habitual, a la descripción de la escena y a esa emoción sostenida. En contraparte, el indefinido es la acción completa. Es la puerta que se cierra de golpe para que la trama avance sin detenerse. Al final del día, hablar español con fluidez no se trata nada más de memorizar tablas aburridas de conjugaciones. Cero. Se trata de adoptar una mentalidad narrativa. Uno pinta el paisaje y el otro hace avanzar la película. Y con esta nueva perspectiva en mente, surge la pregunta más importante antes de empezar tu próxima gran conversación. ¿Qué tipo de escena de película vamos a dirigir hoy?